Saludos amigos, mi nombre es Julio Alfredo Aguilar Landa. Soy licenciado y maestro en Administración por la UNAM. Les ofrezco este audiolibro a fin de contribuir con mi pequeño granito de arena en la difusión del conocimiento. Recuerden que en un libro se plasma el pensamiento de las personas, el cual puede ser compartido con sus semejantes y las generaciones futuras gracias al idioma con el cual nos comunicamos de generación en generación. Por eso conocemos los pensamientos de los antiguos griegos o chinos por sus escritos. Así, escribiendo un libro, podemos perpetuar nuestros pensamientos para la posteridad. Espero disfruten este audiolibro y pueda contribuir un poco a brindarles un conocimiento que les pueda servir en su vida tanto personal como profesional. Pues que lo disfruten. Curso de Teoría de la Administración y la Organización correspondiente al primer semestre de la Maestría en Administración de Organizaciones del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM del año 2006, comentado por el maestro Julio Alfredo Aguilar Landa, parte 1 de 5, páginas de la 1 a la 100. Página 3. Editado por Ediciones Novarum, México, Ciudad de México. Impreso y hecho en México, julio del 2014. Autor Julio Alfredo Aguilar Landa. Recopilación de apuntes de la materia de Teoría de la Administración y la Organización. El presente libro es una recopilación de apuntes de la Maestría en Administración de Organizaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, curso semestral de febrero de 2006 a junio de 2006, impartido por el profesor Roberto Quirós Andrade e interpretado y comentado por el autor. Página 4. Profesor Roberto Quirós Andrade, licenciado en Administración, se tituló en el año 1980 aproximadamente. Inició su maestría en el año de 1984. Nos da un consejo de procurar hacer tesis o trabajo escrito rápido. Dio clases en el CCH Azcapotzalco. 15 años clases en licenciatura. Esto tomando como referencia el año 2006. O sea que actualmente pueden ser más años. Ha dado asesoría a empresas, puso sus empresas pequeñas, trabajó en el Canal 21, en la tesorería del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en la Contraloría Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Página 5. Lecturas por anticipado. Nos recomendó como lecturas La historia del pensamiento administrativo de Lourdes Álvarez, tutora generacional. Segunda edición. Claude S. George y Lourdes Álvarez, de la editorial Printers and Hall. Segunda edición 2005. Introducción a la teoría general de la administración de Chiavenato. Otro libro recomendado. Capítulos Administración en las antiguas civilizaciones, páginas de la 1 a la 23, y Elementos de administración de Meugnes. Se escribe M-E-U-G-N-E-S. Administración durante el periodo medieval, páginas de la 25 a la 41. Página 6. El profesor comenta sobre los escritos de Maquiavelo. El fin justifica los medios
Más fácil gobernar siendo temido que amado. Respetar bienes de personas, tradiciones de personas, para seguir sus costumbres porque si no se rebelan. Sincretismo se une una cosa con otra. Ciencia política se nutre de los escritos de Maquiavelo. Del libro 1, es decir, del libro de pensamiento administrativo, historia, de Lourdes Álvarez, nos recomienda leer las páginas 43 a 48, el despertar sobre Adam Smith. También el capítulo 4, autores sobre administración, funciones y principios administrativos. Del libro Historia del pensamiento administrativo de Lourdes Álvarez, que en lo sucesivo se denominará como libro 1, nos recomienda leer el capítulo 5, Preludio de Administración Científica, autores, puntos específicos de administración. Autores principales, páginas 105 a 115. Repasar libro 1 hasta página 115 del libro. Preparar un tema interesante y vincularlo con administración para la clase. Un reporte por escrito y enviarlo por correo electrónico. Verificar en línea de tiempo lo que estaba sucediendo en economía. Vincularlo con el contexto. Núcleos urbanos muy expuestos a ataques del exterior. Líneas de tiempo con respecto al libro. Vincular con contexto, tecnología, dar razones. En tal parte hubo X acontecimiento y hacerlo compartir para explicarlo. Senadores son de edad mayor. Cohesión del grupo por temor a dioses. En esta ocasión el profesor habló sobre las religiones y su influencia en las masas del pueblo. Es decir que, pues en cierta forma, muchas creencias religiosas influyen de manera psicológica en las personas para manipular su conducta. Es lo que pasaba en algunas culturas antiguas, donde los grupos de personas se unían por temor a sus creencias religiosas y a sus dioses. Comenta sobre la religión como un fenómeno y dice que quien tiene autoridad tiene concesiones en el aspecto religioso. Las religiones suelen ser controles psicológicos para dominar a las masas. Un mecanismo religioso suele ser un mecanismo psicológico. Religión impone temor para imponer respeto a normas. Según comentarios del profesor, y en cierto sentido, en muchos aspectos sí tiene razón, porque evidentemente en una multitud de religiones o creencias, pues la mayoría son invenciones, es decir, no tienen una base verdadera, sólida. Sin embargo, en lo personal, este autor es creyente de Dios y eso porque hay muchas situaciones que legitiman los fenómenos sobrenaturales y la existencia de un ser superior y del más allá. Especialmente de la religión católica. Pero bueno, esos fueron los comentarios del profesor. Página 9. Si no hay autoridad, no se cumplen los objetivos. Mecanismos psicológicos para hacer valer la autoridad.
La administración no surge espontáneamente. La sociedad se construye ladrillo por ladrillo. Taylor Fayol, punto de partida de una manera plena de la administración. El arte de la guerra de Sun Tzu es un libro de guerra china que suele ser muy útil en grandes corporaciones. Se utiliza mucho para su planeación estratégica. Bimbo boicotea empresas, estrategias de precio para apoderarse del mercado. Página 10. Enrique VIII, víctima de la situación. Mangas verdes de Enrique VIII. Tomás Moro, visión humanística. ¿Para qué vivamos? ¿A dónde llevar la administración? Tomás Moro. Módulo diferente a corporativo. Reporte para obreros. Taylor y Fayol. Principios de la administración científica de Taylor y Fayol. Principios de la administración científica industrial y general. Página 11. El profesor se fija mucho en la ortografía. Acababa de ocurrir la revolución industrial. Se dio la tecnificación del trabajo. Acababa de darse la revolución industrial. Explicar el contexto, biografía, necesidad. Taylor da a esos estudios incentivos. Uso excesivo de la fuerza. Página 12. Exceso de autoridad. Punto 1. Contexto. 2. Biografía. 3. Objetivos. 4. Supuestos. 5. Propuestas. 6. Críticas. Son puntos que nos recomienda investigar para estudiarlos. Página 13. Sobre el autor Taylor. Punto 1. El contexto de su ocasión histórica, o es decir, el tiempo en donde vivió. Hablar sobre la revolución industrial, organizaciones sofisticadas, necesidad de aportar actividades, incentivos, autoritarismo. Punto 2. Biografía. Punto 3. Objetivos. Punto 4. Supuestos, trabajadores, pereza, trabajador, patrón, división del trabajo, estandarización, buscar mejor manera de hacer las cosas. Punto 5. Propuestas, análisis, fatiga, productividad, aumento de sueldo. Punto 6. Crítica, enriquecer puestos. Página 14. Sobre el autor de la administración Fayol. Igualmente nos insta a investigar el contexto histórico en donde vivió y desarrolló su trabajo. En el punto 2, biografía. Punto 3, objetivos. Punto 4, supuestos. Punto 5, propuestas. Punto 6, críticas. Página 15. Ausentismo suele pasar porque el personal evade los lugares por diferentes motivos. Por ejemplo, por una situación de molestia de algún aspecto en el lugar de trabajo. El proceso de actividades multifuncionales también puede ser peligroso porque puede generar estrés. Nos recomienda leer el libro de Inteligencia Emocional de Goleman. Anestesiólogo suele estar en mayor estrés incluso que el cirujano por la precisión que requiere su función. El desarrollo del capitalismo fue dado por la ética protestante. El capitalismo en ética protestante se dio mucho por la idea del trabajo.
esfuerzo y trabajo y favorecer riqueza compartida por los demás, generar riqueza y compartirla, acumulación de capital, no en atesoramiento, sino en generar más riqueza. Cosmovisión: no es malo tener riqueza, malo no trabajar. El capitalismo se deriva del protestantismo. Página 16. Holanda. Luteranos. Misión en la vida de Taylor: lograr algo en la vida. Autores como McClellan, Max Weber investigaron sobre el aspecto de la necesidad de logro y la necesidad de afiliación y la necesidad de poder, es decir, un aspecto psicológico del trabajador. Introducir descansos aumenta productividad. Dice cómo hacer las cosas de incentivos. Aumentan ganancias, productividad de un 40% a un 300%, y aumentar el salario de un 50% a un 100%. Es decir, que cuando se trata de mejorar al trabajador en esa época, aumentaba su contribución, quizás por agradecimiento o por compromiso con la empresa. Página 17. Objetivos de Taylor fueron la eficiencia, el cuidado de los recursos, beneficiar al trabajador para la organización, la selección científica de obreros, tarjetas de procedimientos, vuelve a persona parte del proceso, administración debe dar la dirección, hombre como un engranaje en una sincronización de los procedimientos para obtener los resultados deseados de la empresa. Visiones pro-taylorianas: congestionamiento pélvico por estar parado mucho tiempo. Es algo que se da de manera natural, por eso mantener a la gente de pie en el trabajo por mucho tiempo pues no es recomendable. Burócratas, horarios muy escondidos. Página 18. Producto Interno Bruto tiene que ver con las ganancias y el capital de las empresas. ¿De dónde surge el proceso de globalización? Sistemas de globalización. Caída del muro del mundo. Capitalista versus comunismo. Apertura comercial, costo más bajo, más competitivos, bajar empleos, bajar costos, comunicaciones permiten que dinero vuele de un lugar a otro, bajar costos, maximizar utilidades, factor trabajo, inversiones rápidas, mayor cantidad de dinero al capital. Suelen ser aspectos involucrados en el fenómeno de la globalización. Taylor, en muchas aportaciones, toma de referencia a Hilbert, otro autor de la época. Modelo de Ford se basa en Taylor. También Ford, bandas extendidas, durante muchos años puso a la venta su modelo T, que fue un modelo de automóvil muy popular en esa época. Obreros de nivel bajo para trabajar en ese tipo de sistemas de bandas. Página 20. Con las aportaciones a la administración de Taylor se conceptualizó al hombre como el hombre económico. Fayol, otro autor de la época, se dio en Francia. Fayol piensa en forma universal de cómo hacer las cosas. Se da en todas partes. Taylor tiene mucho éxito en Francia también. Fayol más teórico. Concepto de producción industrial.
tecnología va cambiando mucho. Página 21. Contenido, organizaciones, división funcional. Fayol ve las cosas de arriba hacia abajo. Algunos autores mexicanos fueron Jorge Ríos Salay, Reyes Ponce, José Antonio Fernández Arenas, que contemplaron mucho los aspectos de planeación, implementación y control. Página 22. Omar Guerrero habló de separar administración pública de privada. En los meses de enero a marzo, muerto el dinero, quiere decir que es la denominada cuesta de enero, donde la actividad económica es un poco baja. Administración pública, la nueva gestión pública, sector privado a sector público. Gobierno ver a ciudadanos no solo como ciudadanos, sino como clientes. De Gastelo, de la SER de Gastelum, Farmacéutica Internacional. Página 23. Entre las editoriales argentinas hay una denominada Editorial Machi. Genera buenos libros. Fayol genera una doctrina de enseñanza administrativa, en la cual incluye la organización del material, la comunicación horizontal, la universalidad relativa y sus 14 principios que son no limitativos. Relaciones humanas fue una vertiente de la teoría administrativa. En ella se dio el desarrollo de la psicología del trabajo. En la economía se dio un boom económico de 1911 a 1929. Previo al crack del año de 1929 se dio un gran boom. Economía, hay ciclos económicos. Taylor le tocó un ciclo alto del nivel económico. Para el año de 1929 se aplicaron las teorías keynesianas, debido a que se dio la Gran Depresión. Parte social, grupo solidario, trabajo en equipo, personalidad, dos factores fundamentales, aprendidos y heredados, son los que contribuyen a la formación de la personalidad. Página 25. Puntos de observación sobre el individuo. ¿Qué heredamos? Eso determina el temperamento del individuo. El carácter suele ser de lo aprendido. Hasta los 7 años se forman las bases de la personalidad. La edad es una variable muy importante del individuo y personalidad. Página 26. Programación neurolingüística. Utiliza anclas que suelen ser mecanismos para recordar experiencias positivas. Para los años de 1970, el modelo de educación se volvió masiva en México. Antes de los años de 1970, la universidad era de élite. En los años 1930, la UNAM fue clasista. Página 27. En México se creó el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Lázaro Cárdenas, José Guadalupe I, justicia a trabajadores fue el objetivo. Para 1939 al 1958 se dio el escrito solidario. Dar dinero para trámites suele ser común en México. En 1995 se intentó la cultura de la no corrupción por Lázaro Cárdenas.
4 años, de 1990 a 1994, en Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es decir, un periodo largo. Es el que llevan muchos juicios que se tratan de arreglar ahí. Y muchas veces lo que prevalece es el canjón o el billetín, es decir, la típica mordida. Página 28. Poder, fenómeno organizacional. Conflicto, interdependencia total. Burocracia, apegarse en exceso a la norma. Resistencia al cambio, autoridad y liderazgo. Clima organizacional. Pautas del comportamiento son parte del clima organizacional, y esos puntos mencionados anteriormente suelen estudiarse en la teoría de la administración. Página 29. Clima organizacional. Percepción que tiene el trabajador respecto a su entorno. Gente muy tensa no aprende. Gente con muchas preocupaciones, tensión, no aprende. El individuo forma parte de los grupos, que a su vez se ven inmiscuidos en los procesos organizacionales dentro de las organizaciones. Invitar 2 martinis a quien sea y después se firma el contrato con quien sea. Ciencias políticas. Se estudian formas y poder. Aspectos de conflicto. Organizaciones grandes son fenómenos sociales. Manejo de masas. En los años 1970 existían en México los sindicatos blancos, que eran sindicatos que estaban a órdenes de los patrones. Granaderos, policía judicial, 8,000 empleados en tesorería. En esos tiempos, Elton Mayo, Kurt Lewin, fueron autores que estudiaron la parte psicológica del trabajador, como fueron el manejo de grupos informales, clima organizacional. Douglas MacGregor generó un libro llamado El lado humano de la empresa, donde trataba también aspectos de la psicología del trabajador. Página 31. Escala famosa. Forma de cómo medir actitudes del personal. Escala de Likert. ¿Está de acuerdo, total, parcial o más o menos regular? Escala de Likert trata de medir actitudes de personas. Lewin, Likert aparecen en diferentes momentos. Plantea teoría y la replantea. Libro de Schiavinato hace correcciones. Algunos autores de esta corriente de la administración, haciendo énfasis en la psicología de los trabajadores, fueron Maslow, Herzberg, McClelland, Bidford, Benmis, Tannenbaum con relación al liderazgo, Black y Mountain, Goleman referente a la inteligencia emocional y Mary Parker. Página 32. Condicionamiento operante de Skinner. Conductismo. Urwig se ubica en estructuralismo. Administración por objetivos. Planeación estratégica. Chester, Barnum. Funciones del ejecutivo. No hay autoridad al líder sin seguidores. Barnard. Cooperación en la organización. Sin seguidores no hay autoridad. Elton Mayo era de la Universidad de Harvard. Página 33. Elton Mayo inicia Escuela de Relaciones Humanas. Saint-Jean. Modelo a nuestra época. Oliver Sheldon. Responsabilidad administrar.
Página 34. Algunos enfoques sobre el poder y la autoridad. Románticas y muy planas, relaciones humanas, el hombre por el hombre mismo. El siguiente enfoque es el neohumano relacionista, es situación combinando los factores. El tercer enfoque, desarrollo organizacional. En este tienen que ver Chavenato sobre el proceso de cambio, aspectos organizacionales. Página 35. Campeón de dirección de operaciones. Escuela de la estrategia. Escuela de la estrategia la maneja Lourdes Álvarez, una autora mexicana. La estrategia es como un elefante. Épocas reales tiende a derivar dentro de la estrategia. Nos recomienda un libro, Safari a la estrategia, del autor Misberg. Habla de 10 escuelas diferentes de estrategia. Leerlo para hablar de estrategia. Página 36. Mayor compromiso organizacional, ciencias del comportamiento. Motivación, una parte importante. Expectativas, concepto de sí mismo. Motivación, desempeño en función de habilidades de herencia y habilidades adquiridas. Motivación igual a expectativas más necesidades. Página 37. Teorías de motivación. Teorías prescriptivas, como recetitas elementales. Libro de Chavenato. Teorías de contenido. Maslow, Esberg, McClelland. Página 38. Teorías de proceso. Iniciativa, condicionamiento operante, expectativa. Comportamientos positivos deben ser reforzados. Teoría de Porter. Échale ganas, estímulos, expectativa, motivado en cuanto identifique lo que se pueda realizar en cuanto a otros factores, satisfactores internos. Me satisface el eso. Equidad, esfuerzo compensado con lo que otra persona puede lograr. Página 39. Liderazgo. Teoría de rasgos. Stossel, Schissel, Weber. Teoría de Weber destaca mucho. El ángel, la forma de la guerra. Ecléctica. Trata de ser no muy favorecida o en contra. Trato con seguidores. Situación modificada. Estado de liderazgo. Modelo de liderazgo de Fiedler. Tarea, relaciones. Página 40. Modelos, dirección, camino meta. Desempeño en función de varios factores. Características del liderazgo. Carismático, funcional, dinámicas de actividad. Modelo indicado. Página 41. Ciencias del comportamiento. Contexto de su nacimiento. Contexto económico, social, organizacional, industrial y de administración. Página 42. Ciencias del comportamiento, ciencias políticas, política, conflicto, antropología, cultura, ambiente, psicología social, procesos grupales, toma de decisiones, sociología, equipos, comunicación, poder, psicología, percepción, diseño del trabajo, divisiones de las ciencias del comportamiento. Tenemos entre las divisiones la de las relaciones humanas, que se dio por ahí del año de 1911. Influencia de la motivación, liderazgo, comunicación, dinámica de grupos, aspectos que se estudiaron. Tenemos la parte de comportamiento, que se dio por el año de 1948.
e implicaba aspectos como conductismo, motivación, estilos de dirección, la organización, conducta organizacional, conflicto, liderazgo. Y tenemos también la parte del desarrollo organizacional, que se dio por ahí de los años de 1962 e involucraba el estudio de aspectos tales como el cambio, la intervención y técnicas. Página 43. Unidades de análisis en las ciencias del comportamiento. El individuo. Personalidad, percepción, aprendizaje, liderazgo, desempeño, estrés. Grupo. Dinámica de grupo, equipos, comunicación. Procesos organizacionales. Ahí se ven el poder, el conflicto, cultura, el clima organizacional. Autores destacados en las ciencias del comportamiento son Elton Mayo, Kurt Lewin, Douglas McGregor, Francis Likert, Chris Argyris, Abraham Maslow, Herzberg, McClellan, Leslie Bradford, Warren G. Bennis, Robert Tannenbaum, Blake y Moulton, Daniel Goleman. Objetivos perseguidos en el estudio de las ciencias del comportamiento. Más productividad, menos ausentismo, menos rotación de personal, más satisfacción del personal, más compromiso organizacional del personal para con la organización. En relación al desempeño, tenemos que el desempeño está en función de las habilidades y la motivación de los trabajadores. La habilidad es igual a las habilidades adquiridas por la herencia más las habilidades aprendidas. Y la motivación es igual a las necesidades más los incentivos más las expectativas del trabajador. Expectativas, concepto de sí mismo, estilo cognoscitivo, percepción respecto del ambiente laboral, aspiraciones, definición de motivación, inducir a una persona o grupo de personas, cada una con sus propias necesidades distintivas y personalidad, a trabajar para lograr los objetivos de la organización, en tanto también se procura la realización de los objetivos propios. Incentivos pueden ser financieros, el tipo de supervisión, el grupo de trabajo, el contenido del puesto, las promociones y el ambiente físico. Sobre las teorías de motivación de contenido, de las más importantes se tienen las de Abraham Maslow, Frederick Herzberg y David McClellan. Página 47. Aquí tenemos un esquema que puede relacionarse con el condicionamiento operante y muestra líneas de consecución en las que se puede reforzar la motivación del trabajador dependiendo a las tareas que realiza. Por ejemplo, tenemos en un primer nivel pues el comienzo. Las tareas que son buenas, entre esas tareas tenemos las que son repetitivas y las que no son repetitivas. Entre las repetitivas tenemos
las que tienen un impacto fuerte y las que tienen un impacto débil. Entre las no repetitivas, igualmente un impacto fuerte y un impacto débil. Las que tienen un impacto fuerte, repetitivas, buenas, les podemos asignar el número 1. Las que tienen impacto débil, el número 2. Y poner después la descripción de la tarea. Y esa tarea, cada tarea forma una línea de análisis en la que podemos ver su influencia en la motivación del trabajador. Por ejemplo, comienzo, una influencia buena, es una tarea repetitiva, influye fuertemente, corresponde al número 1 y la tarea pues puede ser realizar actividades lúdicas, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Página 48. Técnicas sobre motivación. Técnicas de proceso. Expectativa, condicionamiento operante, equidad, estilos de dirección. Y tenemos sobre teorías del comportamiento las de Douglas MacGregor, Francis Likert, Chris Argyris, de la Universidad de Ohio, y de R. Blake y J. Moulton. Página 49. Modelo de liderazgo de Fiedler. Estilos de dirección, teorías de riesgos. Stockley, Hinckley y Weber. Página 50. Estilos de dirección, teorías situacionales. Continuo de dirección de Tannenbaum y Schmidt. Teoría del ciclo vital de Hersey y Blanchard. Teoría de la eficiencia del líder de Fiedler. Modelos de trayectoria meta de Evans y House. Liderazgo normativo de Brown, Jetton y Hago. Modelo camino trayectoria meta. Evans y House. Se basa en la teoría de las expectativas. Entre mayor expectativa real tenga él de recibir recompensas el trabajador, mayor será el esfuerzo a emplear. Página 51. Modelo camino trayectoria meta. El líder debe ayudar a los subordinados a que aprendan labores que proporcionarán recompensas. Descubrir cuáles son las recompensas que desean los subordinados o las más importantes. Obtener recompensas, reducir obstáculos y limitaciones para obtenerlos. Estilos a seguir y situaciones que lo indican. Directivo indica a los subordinados qué deben hacer. Seguidores con deseos del líder con autoridad, locus de control externo y capacidad baja. Estructura de la tarea compleja o ambigua. Autoridad formal acentuada. Grupo de trabajo agradable. Página 52. Modelo camino meta o trayectoria meta. Estilos a seguir y situaciones que lo indican. Estilo participativo. Integra a los subordinados en el proceso de toma de decisiones. Seguidores que desean participar. Locus de control interno y capacidad elevada. Estructura de la tarea compleja. Autoridad formal fuerte o débil. Grupo de trabajo agradable o desagradable. Y recompensa. Y tenemos un esquemita donde se ve trabajador, va hacia la ruta que lo lleva hacia la meta.
y eso constituye el modelo de camino trayectoria. Página 53. Modelo camino meta. Estilos a seguir y situaciones que lo indican. De apoyo. Trata al personal con consideración. Seguidores que no aceptan líder autoritario. Locus control interno y capacidad elevada. Estructura de la tarea sencilla, autoridad formal débil. Grupo de trabajo desagradable. Estilos a seguir, situaciones que lo indican. Orientado al logro. Establece metas y objetivos difíciles pero alcanzables. Alienta la excelencia y mejor desempeño. Señala expectativas. Tiene confianza en la capacidad de los subordinados. Seguidores que aceptan líder autoritario, locus de control externo y capacidad elevada. Estructura de la tarea sencilla, autoridad formal fuerte, grupo de trabajo agradable o desagradable. Página 54. Desarrollo organizacional. DO. Cambios por dinámica organizacional, revolución tecnológica, globalización y otros áreas del cambio organizacional. Estructura administrativa. Departamentalización, distribución de la autoridad, aplicación de sistemas gerenciales como evaluación del desempeño, simplificación del trabajo y enriquecimiento del puesto. Página 55. Áreas de cambio organizacional. Tecnología, cambios en procesos, automatización, equipo nuevo, computarización, robotización, desarrollo organizacional DO, reacciones ante el cambio, proceso reactivo, cambio planificado. Página 56. Áreas de cambio organizacional. Estructura sociocultural. Implica el cambio en valores, comportamiento, actitudes, ambiente, habilidades técnicas, solución de conflictos. Entre las reacciones ante el cambio tenemos las siguientes posturas. 1. No darse cuenta del cambio. 2. Ignorar el cambio. 3. Resistencia frente al cambio. 4. Aceptar el cambio y adaptarse a él. 5. Anticiparse al cambio y planearlo. Causas de la renuncia al cambio. Pueden ser intereses propios, incertidumbre, falta de entendimiento y confianza, distintas percepciones y metas, dogmatismo social. El proceso del cambio involucra la invención de soluciones a la problemática, aplicación de soluciones con la participación y compromiso del personal, evaluación de resultados, especialmente si se aplican pruebas piloto, análisis de resultados, aplicación de ajustes, refuerzo y aceptación de nuevas prácticas. Y esto se refiere a que en las organizaciones, en las empresas, muchas veces el entorno macroeconómico, el entorno social, muchos factores externos implican que las empresas cambien o mueran. Y para lograr cambios se debe preparar a los trabajadores. Estos cambios pues implican cierto cambio en la manera de hacer de cada trabajador y de la empresa en sí para obtener mejores resultados y seguir siendo competitiva para mantenerse en el mercado. Una prueba piloto es una prueba controlada en un sector básicamente pequeño
para ver cómo se comporta y dependiendo de los resultados se aplica a toda la empresa o se descarta. Página 58. Liderazgo carismático. Planteamiento de Max Weber. Se basa en el carisma. Llama que inflama energía y compromiso en los seguidores y produce resultados más allá del deber. Proceso del cambio. Conocimiento del problema o precisión sobre la administración. Decisión en los altos niveles sobre la necesidad de intervenir. Adopción de criterios y políticas sobre la necesidad del cambio. Diagnóstico de la problemática. Detección de los problemas específicos. Página 59. Tipos de liderazgo. 1. Liderazgo carismático. 2. Liderazgo transformacional. 3. Liderazgo transaccional. 4. Liderazgo estratégico. 5. Liderazgo de apoyo y de servicio. 6. Liderazgo por valores. 7. Liderazgo transcultural. El liderazgo carismático tiene las características de visión de futuro, habilidad de comunicación excepcional, confianza en sí mismo y convicción moral, capacidad para inspirar confianza, orientación al riesgo, gran energía y orientación a la acción, base de poder fundada en las relaciones, conflicto interno mínimo y delegación de autoridad. Página 60. Liderazgo transformacional. Forma de liderazgo que sirve para cambiar el statu quo, pues articula los problemas en el sistema actual y una visión conveniente de lo que podría ser una nueva organización para los seguidores. Liderazgo transaccional. Forma de liderazgo que busca promover la estabilidad en lugar de promover el cambio en una organización mediante intercambios económicos y sociales regulares con los que se consiguen objetivos específicos tanto para los líderes como para los seguidores. Página 61. Liderazgo estratégico. Es un proceso que consiste en ofrecer la dirección e inspiración necesarias para crear e instrumentar una visión, una misión y estrategias para lograr y respaldar los objetivos organizacionales. Liderazgo transformacional. Características. Se conciben como agentes de cambio, son visionarios y confían en la intuición. Corren riesgos, pero no de manera irresponsable. Sustentan valores que guían su comportamiento, capacidades cognitivas excepcionales. Analizan minuciosamente antes de actuar. Crean en la gente y son sensibles ante sus necesidades. Son flexibles y abiertos para aprender de la experiencia. Liderazgo transaccional. Características. Liderazgo transitorio. Liderazgo más común en niveles inferiores. Identifica necesidades de sus seguidores. Aplica satisfactores a las necesidades. Se combina de tiempo en tiempo con el liderazgo transformacional. Liderazgo estratégico. Características. Procura trabajo en equipo. Facilita la toma de decisiones con la guía del plan estratégico. Destaca la importancia, utilidad y participación de los seguidores en algo grande. Plantea nuevas formas de trabajo a partir del pasado y del futuro. Explica a la gente qué sentido tiene lo que hace. Establece estándares de excelencia. Página 63. Liderazgo de apoyo y de servicio. Liderazgos orientados hacia los seguidores
El primero para otorgarle autoridad y dar seguridad para que tomen decisiones, y el segundo, identificar las necesidades de los subordinados para ayudarlos a crecer profesional y emocionalmente. El esquema del liderazgo de servicio es ayudar a los demás a descubrir las potencialidades, ganarse y mantener la confianza de los demás. Servicio por encima del interés personal del líder. Buenos escuchas. Página 64. Liderazgo por valores. Características. Comunica los valores que sustenta la organización y los propios. Apoya el establecimiento de un código de ética y comisiones de ética. En los programas de capacitación incluye el conocimiento de la ética. Procura el establecimiento de mecanismos de denuncia. Liderazgo de apoyo. Esquema. Orientación al trabajo en equipo. Toma de decisiones y poder descentralizado. Premisa de igualdad seguidores líder. Premisa de recompensas hacia responsabilidad y autoridad. Página 65. Liderazgo por valores. Liderazgo que actúa con base en valores propugnando la defensa y respaldo del comportamiento ético. Liderazgo transcultural. Liderazgo que identifica las diferencias culturales entre organizaciones del mismo lugar, así como en distintos países. Página 66. Liderazgo transcultural. Identifica los rasgos culturales de la organización y de la región. Acepta y promueve la diversidad cultural y de pensamiento. Evita estereotipos y prejuicios. Evita el etnocentrismo, la idea que la subcultura a la que pertenece el trabajador es mejor o superior a las demás. Dinámicas transformacional y transaccional en el desempeño organizacional de Burke-Litwin. Modelo de Burke-Litwin, página 67. Tenemos un esquema en donde se ven básicamente tres ejes. En el centro tenemos el entorno que interactúa con el liderazgo, que interactúa con las prácticas gerenciales, que interactúa con el clima laboral de la unidad de trabajo, a su vez interactúa con la motivación y esto con el desempeño individual y de la organización. Este eje central es el más importante. A la izquierda tenemos otro eje que es la misión y estrategia, que interactúa con la estructura, que interactúa con los requisitos de la tarea y capacitación y habilidades del individuo. Estas tres componentes de este eje interactúan con componentes del eje central, que sería la misión y la estrategia. Tienen interacción con el entorno, con el liderazgo, con las prácticas gerenciales y con el clima laboral de la unidad de trabajo. Y la estructura interactúa con componentes del eje central en relación al liderazgo, a las prácticas gerenciales y al clima laboral de la unidad de trabajo. Y los requisitos de la tarea y capacitación y habilidades del individuo interactúan con el componente de la motivación del eje central. El eje que está a la derecha tiene tres componentes,
que son la cultura, que a su vez interactúa con los sistemas políticas y procedimientos, que a su vez interactúan con las necesidades y valores individuales. Estos componentes del eje de la derecha interactúan con componentes del eje central. La cultura interactúa con el entorno, con el liderazgo, con las prácticas gerenciales y con el clima laboral de la unidad de trabajo. Eh, el componente de los sistemas, políticas y procedimientos del eje de la derecha interactúa con las prácticas gerenciales y clima laboral de la unidad de trabajo. Y el último componente, necesidades y valores individuales, interactúa con la motivación. Y todo esto genera una retroalimentación. Página 68. Administración y perspectivas. La administración constituye una importante actividad en una sociedad pluralista que se basa en el esfuerzo cooperativo del hombre a través de las organizaciones. La tarea básica de la administración es hacer las cosas a través de las personas con los mejores resultados. En cualquier tipo de organización humana se busca el alcance de determinados objetivos con eficiencia y eficacia. La administración dirige el esfuerzo de los grupos organizados. El contenido de la administración varía conforme a la teoría considerada. Para la administración científica eran los métodos y procesos de trabajo de cada operario. Para la teoría clásica de la administración implica previsión, organización, dirección, coordinación y control del trabajo realizado en toda la organización. Para la teoría de las relaciones humanas, la administración debe buscar los mejores resultados a través de condiciones que permitan la integración de las personas en los grupos sociales y la satisfacción de las necesidades individuales. El objeto de la administración es la propia actividad organizacional. Inicialmente, el objeto de la administración era simplemente la actividad fabril. Después se extendió a las empresas industriales y más adelante a todo tipo de organización humana, pasando gradualmente a involucrar también el intercambio entre las organizaciones y sus ambientes. La administración en la sociedad moderna se volvió vital e indispensable. Página 69. En una sociedad de organizaciones donde la complejidad y la interdependencia de las organizaciones son un aspecto crucial, la administración sobresale como el factor clave tanto para el mejoramiento de la calidad de vida como para la solución de los problemas más complejos que afligen a la humanidad de hoy. Los orígenes, antecedentes históricos de la administración. Siempre existió en el transcurso de la historia de la humanidad algunas formas rudimentarias de administrar las organizaciones, desde las más simples hasta las más complejas. El desarrollo de las ideas y teorías acerca de la administración fue extremadamente lento hasta el siglo XIX, acelerándose increíblemente a partir del inicio del siglo XX. La influencia de filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles en las tareas de administración en la antigüedad es destacable. Con el surgimiento de la filosofía moderna se destacan Bacón y Descartes. La organización eclesiástica de la Iglesia Católica influenció de cierta manera el pensamiento administrativo de acuerdo con la investigación de Monnet. Página 70. Igualmente, la organización militar trajo gran influencia a la administración, contribuyendo con algunos principios que la teoría clásica iría más adelante a asimilar e incorporar. La revolución industrial vio producir el contexto industrial, tecnológico, social, político y económico de las situaciones, problemas y variables a partir de los cuales se tendría el inicio de la teoría clásica de la administración. También los economistas liberales como James Mill, David Ricardo,
John Stuart Mill y otros dieron algún soporte para la aparición de algunos principios de administración que tendrían enorme aceptación posteriormente. Página 71. Enfoque clásico de la administración. La administración científica fundada por Taylor y sus seguidores se constituye en el primer intento de la teoría de la administración. La preocupación en crear una ciencia de la administración comenzó con la experiencia concreta e inmediata del trabajo de los operarios, extendiéndose en el segundo periodo a la definición de los principios de la administración aplicables a todas las situaciones de la empresa. La organización racional del trabajo se fundamenta en el análisis del trabajo organizacional, en el estudio de los tiempos y movimientos, en la fragmentación de las tareas y en la especialización del trabajador. Se buscaba la eliminación del desperdicio, de la ociosidad operaria y de la reducción de los costos de producción. La única forma de obtener la colaboración de los operarios se obtuvo apelando a los planes de incentivos salariales y de premios por la producción con base en el tiempo patrón, eficiencia igual al 100%, y en la convicción de que el salario constituye la única fuente de motivación para el trabajador, en referencia al hombre económico. El diseño de cargos y tareas enfatizaba el trabajo simple y repetitivo de las líneas de producción y montaje, la estandarización y las condiciones de trabajo que aseguran la eficiencia. Verificó que no se avanzaba racionalizando el trabajo del operario. Si el supervisor, el jefe, el gerente o el director continuaban trabajando dentro del mismo empirismo anterior. Página 72. Para involucrar esos escalones más elevados, los ingenieros de la administración científica pasaron a preocuparse por los principios de la administración capaces de enmarcar el comportamiento de los gerentes y jefes. Con todo, se puede hacer innumerables críticas a la administración científica, el mecanismo de su enfoque que le garantiza el nombre de teoría de la máquina, la superespecialización que robotiza al operario, la visión microscópica del hombre, tomada aisladamente como un apéndice de la maquinaria industrial, la ausencia de cualquier comprobación científica de sus afirmaciones y principios, el enfoque incompleto e involucrado apenas la administración formal, la limitación del campo de aplicación a la fábrica, omitiendo el resto de la vida de una empresa, el enfoque eminentemente prescriptivo y normativo y típicamente de sistema cerrado son algunas de esas críticas. Sin embargo, estas limitaciones y restricciones no reducen el hecho de que la administración científica fue el primer paso en la búsqueda de una teoría administrativa. Es un paso pionero e irreversible. Página 73. El pionero de la teoría clásica, Henry Fayol, es considerado juntamente con Taylor uno de los fundadores de la administración moderna. Se preocupó por definir las funciones básicas de la empresa, el concepto de administración, prever, organizar, dirigir, coordinar, controlar, como también los llamados principios generales de administración, como procedimientos universales a ser aplicados en cualquier tipo de organización o empresa. Para Fayol existe una proporcionalidad de la función administrativa que se reparte proporcionalmente por todos los niveles de la empresa. La teoría clásica formuló una teoría de la organización teniendo como base la administración como ciencia. El énfasis en la estructura hace que la organización sea entendida como una disposición de las partes, órganos, que la constituyen, su forma e interrelacionamiento con esas partes. Esa teoría de la organización se restringe exclusivamente a la organización formal,
Para tratar racionalmente la organización, ésta se debe de caracterizar por una división del trabajo y la correspondiente especialización de las partes u órganos que la constituyen. La división del trabajo se puede dar verticalmente, es decir, en niveles de autoridad, y horizontalmente, es decir, en la departamentalización. Sin embargo, a medida que ocurre la división del trabajo y la especialización, debe darse la coordinación para garantizar la perfecta armonía del conjunto y consecutivamente la eficacia de la organización. Además, existen órganos de línea, autoridad lineal, y órganos de staff, autoridad de staff, para prestación de servicios y consultoría. Página 74. Teoría clásica de la administración. Para conceptuar mejor qué es administración, los autores echan mano de los elementos de la administración o funciones del administrador. El enfoque normativo y prescriptivo de la teoría clásica se visualiza mejor a través de los principios de la administración, una especie de recetario de cómo el administrador debe proceder en determinadas situaciones. Entre tanto, se puede formular varias críticas a la teoría clásica, el enfoque extremadamente simplificado de la organización formal, dejando de lado la organización informal, la ausencia de trabajos experimentales capaces de dar base científica a sus afirmaciones y principios, el mecanismo de su enfoque que también le valió el nombre de teoría de la máquina, un enfoque incompleto de la organización y la visualización de la organización como si ésta fuera un sistema cerrado. Con todo, todas las críticas hechas a la teoría clásica no llegan a empañar el hecho de que a ella debemos las bases de la moderna teoría administrativa. Página 75. Los orígenes de la teoría de las relaciones humanas se remontan algunas décadas antes de su aparición en los Estados Unidos, cuna de la democracia, del pragmatismo y de la iniciativa individual. Efectivamente, esta experiencia surgió con la experiencia de Hawthorne, el nombre de un experimento, de un lugar donde se realizó un experimento. Se le letrea Howthorne. Bueno, prosigamos. Sin que lo pretendiera, la experiencia de Hawthorne marca a lo largo de su duración de 5 años el inicio de una nueva teoría calcada en valores humanísticos en la administración, desligándose totalmente de la preocupación anterior dirigida hacia la tarea y hacia la estructura, pasando a la preocupación por las personas. Con las conclusiones iniciales tomadas de la experiencia de Hawthorne, nuevas variables son incluidas en el ya enriquecido diccionario de la administración: la integración social y el comportamiento social de los empleados, las necesidades psicológicas y sociales y la atención de nuevas formas de recompensas y sanciones no materiales, el estudio de los grupos informales, de la llamada organización informal, el despertar de las relaciones humanas dentro de las organizaciones, el énfasis en los aspectos emocionales y no racionales del comportamiento de las personas y la importancia del contenido de los cargos y tareas en las personas que lo realizan y ejecutan. Dentro de ese enfoque humanístico, un marco mayor se presenta a los ojos de los investigadores: la propia civilización industrializada, que lleva a las empresas a una preocupación confinada apenas a su sobrevivencia financiera y a la necesidad de mayor eficacia para el alcance de las ganancias garantizadas. Así, todos los métodos convergen en la eficiencia y no en la cooperación humana, y mucho menos en objetivos humanos. Página 76. De allí que el conflicto industrial
objetivos de las organizaciones versus objetivos individuales de sus participantes merezcan un tratamiento profiláctico y preventivo. Así se hace indispensable conciliar y armonizar las dos funciones básicas de la organización industrial: la función económica, producir bienes o servicios para garantizar el equilibrio externo, y la función social, distribuir satisfacciones entre los participantes para garantizar el equilibrio interno. A partir de la experiencia de Hawthorne, se desarrolló una nueva concepción respecto de la naturaleza humana, el hombre social. Concomitantemente se verificó que la formación y los procesos de grupo pueden ser manipulados a través de algún estilo de liderazgo y comunicación. Con los primeros estudios de motivación humana, teoría de campo y levantamiento de las necesidades humanas básicas, se llegó a la noción de ciclo motivacional y sus resoluciones en términos de satisfacción, frustración o compensación. Con esto se llegó a la noción de objetivos individuales y su influencia sobre la moral y actitud de las personas y grupos. Además de esto, experiencias pioneras sobre el liderazgo y sus resultados en cuanto al desempeño de los subordinados mostraron la excelencia del liderazgo democrático. Otros estudios posteriores involucraron otras variables además de las características personales del líder y concluyeron que el estándar de liderazgo debe escogerse en función de otras variables: fuerzas en el administrador, en los subordinados y en la situación. ¡Wow! Página 77. También los estudios sobre las comunicaciones indicaron la importancia de la comunicación sobre las relaciones entre las personas y su desempeño. La organización informal pasó a ser profundamente investigada tanto en sus características como en sus orígenes. Prácticamente los autores humanistas dejaron la organización formal de lado para concentrarse únicamente en la organización informal. La dinámica de grupo y el profundo interés sobre los grupos informales fue otro aspecto típico de la escuela de las relaciones humanas. Como toda corriente de oposición inflexible, esta teoría presentó profundas distorsiones y limitaciones, una visión inadecuada de los problemas de relaciones industriales, limitación en el campo experimental y parcialidad de las conclusiones que llevaron gradualmente a esta teoría a un cierto descrédito. La concepción ingenua y romántica del operario y el énfasis exagerado en los grupos informales colaboraron rápidamente para que esta teoría fuese analizada profundamente y criticada acervadamente. Su enfoque manipulativo y ciertamente demográfico fue descubierto e identificado por los operarios y sus sindicatos. Recibiendo tanto golpes, la teoría de las relaciones humanas necesitó pasar por una completa reelaboración a partir de la teoría del comportamiento que se verá posteriormente. Página 78. La teoría neoclásica, escuela operacional o del proceso administrativo, surgió de la necesidad de utilizar los conceptos válidos y relevantes de la teoría clásica, eliminando las exageraciones y distorsiones típicas de cualquier teoría pionera y condensándolas en otros conceptos igualmente válidos y relevantes ofreciendo por otras teorías administrativas a lo largo de las 3 últimas décadas. La teoría neoclásica puede ser identificada por algunas características sobresalientes: el énfasis en la práctica de la administración, la reafirmación relativa y no absoluta de los postulados clásicos, el énfasis en los principios clásicos de la administración, el énfasis en los resultados y objetivos y sobre todo por el eclecticismo abierto y receptivo.
El punto fundamental de la teoría neoclásica es definir la administración como una técnica social básica. Esto conlleva la necesidad para el administrador de conocer, además de los aspectos técnicos y específicos de su trabajo, también los aspectos relacionados con la dirección de personas dentro de las organizaciones. La teoría neoclásica surgió con el crecimiento exagerado de las organizaciones. Una de las respuestas que buscó dar fue respecto del dilema de la centralización versus la descentralización. Buena parte del trabajo de los neoclásicos está orientado hacia los factores que conducen a la decisión de descentralización, como también a las ventajas y desventajas de la descentralización produce. La teoría neoclásica enfatiza las funciones del administrador, la planeación, la organización, la dirección y el control. En su conjunto, esas funciones administrativas forman el proceso administrativo. Página 79. La organización formal presenta 5 características básicas, a saber, la división del trabajo, la especialización, la jerarquización, la distribución de la autoridad y la responsabilidad y la racionalidad de la organización formal. Para atender esas características que cambian de acuerdo con las organizaciones, la organización formal puede estructurarse a través de 3 tipos: lineal, funcional y lineal staff, de acuerdo con los autores clásicos y neoclásicos. Cada organización lineal, funcional y lineal staff presenta ciertas características, ventajas y limitaciones que condicionan su aplicación a algunos casos. Los comités presentan una interesante herramienta administrativa con sus características, ventajas y limitaciones. Página 80. Con el fin de responder a las exigencias externas e internas de la organización, puede desarrollar una especialización vertical, proporcionando mayor número de niveles jerárquicos, y una especialización horizontal, proporcionando mayor número de órganos especializados, o sea, la departamentalización. La departamentalización constituye la combinación y o agrupamiento adecuado de las actividades necesarias a la organización de departamentos específicos. Así, la departamentalización puede presentar varios tipos: por funciones, por productos o servicios, por localización geográfica, por clientes, por fases del proceso, por proyectos y por ajuste funcional. Cada tipo de departamentalización presenta características, ventajas y limitaciones que irían a influir en las decisiones en cuanto a la escogencia de alternativas de departamentalización adoptadas en cada organización. Página 81. La administración por objetivos, APO, surgió a partir de la década de 1950 en función de exigencias ambientales e internas que las organizaciones comenzaron a tener. Cada autor tiende a desarrollar su modelo de administración por objetivos. Las características de la administración por objetivos, a pesar de las diferencias de enfoque de varios autores, pueden ser definidas genéricamente: establecimiento conjunto de objetivos para cada departamento, entre el ejecutivo y su superior, interrelación de objetivos departamentales, elaboración de planes tácticos y planes operacionales, con énfasis en la medición y control, sistema continuo de evaluación, revisión y reciclaje, participación actuante de la dirección, apoyo intenso del staff principalmente durante los primeros periodos. Página 82. ¿Cómo la APO se fundamenta sobre objetivos? Los criterios para fijación de objetivos son fundamentales para el éxito del sistema. Y tenemos un cuadro que relaciona aspectos principales de 3 teorías de la administración.
que son enfoques prescriptivos y normativos de la administración. Entre los aspectos principales tenemos el enfoque de la organización, concepto de organización, principales representantes y características básicas de la administración. Y en los enfoques prescriptivos y normativos de la administración, es decir, las teorías, tenemos teoría clásica, teoría de las relaciones humanas y teoría neoclásica. Pues en cuanto a la teoría clásica tenemos los siguientes aspectos. Enfoque de la organización, organización formal exclusivamente. Concepto de organización, estructura formal como conjunto de órganos, cargos y tareas. Principales representantes de la teoría clásica: Taylor, Fayol, Hilbert, Gant, Gulick, Urwig, Monnet, Emerson, Sheldon. Características básicas de la administración: ingeniería humana, ingeniería de producción. En cuanto a la teoría de las relaciones humanas, tenemos los siguientes aspectos: enfoque de la organización, organización informal exclusivamente. Concepto de organización: sistema social con conjunto de papeles sociales. Principales representantes: Elton Mayo, Follett, Roethlisberger, Dubin, Cartwright, French, Zalesnik, Tannenbaum, Lewin, Vitelis, Omans, Mayer. Y en cuanto al aspecto de características básicas de la administración para la teoría de relaciones humanas, tenemos ciencia social aplicada. Con relación a la teoría neoclásica tenemos los aspectos de enfoque de la organización: es organización formal e informal. Concepto de organización: sistema social con objetivos a ser alcanzados racionalmente. Principales representantes de la teoría neoclásica: Drucker, Kohns, Huisius, Newman, Odiorn, Umbel, Hellinger, Scheldahl. Y en relación al aspecto de características básicas de la administración para la teoría neoclásica, tenemos que es técnica social básica. Continuando con los aspectos, página 83, tenemos para la teoría clásica la concepción del hombre es el Homo economicus. En comportamiento organizacional del individuo es ser aislado que reacciona como individuo atomismo tayloriano. Ciencia más relacionada con la teoría clásica es la ingeniería. Tipo de incentivos: incentivos materiales y salariales. Relación entre objetivos organizacionales y objetivos individuales. En este aspecto, la teoría clásica nos dice que es la identidad de los intereses, no hay conflicto perceptible. Y el aspecto de resultados deseados: máxima eficiencia para la teoría clásica. Para la teoría de las relaciones humanas, tenemos en el aspecto de concepción del hombre es hombre social. En el aspecto de comportamiento organizacional del individuo es ser social que reacciona como miembro de grupo. En la ciencia más relacionada a la teoría de las relaciones humanas tenemos a la psicología social. En el aspecto de tipos de incentivos tenemos incentivos sociales y simbólicos. En el aspecto de relación entre objetivos organizacionales y objetivos individuales, para la teoría de las relaciones humanas tenemos identidad de intereses, todo conflicto es indeseable y debe ser evitado, y en cuanto al aspecto de resultados deseados, máxima eficiencia. Con relación a la
teoría neoclásica, en el aspecto de concepción del hombre tenemos hombre organizacional y administrativo. Con relación al aspecto de comportamiento organizacional del individuo, tenemos que es un ser racional y social orientado al alcance de los objetivos individuales y organizacionales. El aspecto de ciencia más relacionada para la teoría neoclásica no tenemos una definida. Para el aspecto de tipos de incentivos, en la teoría neoclásica, incentivos mixtos, es decir, materiales y sociales. Para el aspecto de relación entre objetivos organizacionales y objetivos individuales, para la teoría neoclásica tenemos que es la interacción entre objetivos organizacionales y objetivos individuales. Y en relación al aspecto de resultados deseados, tenemos para la teoría neoclásica eficiencia óptima. Página 84. Siguiendo con la administración por objetivos, tenemos que el planteamiento estratégico es generalmente el planteamiento global y a largo plazo que orienta todo el sistema. Por lo tanto, debe ser segmentado y detallado en planes tácticos, los cuales son detallados en planes operacionales. La administración por objetivos es desarrollada a través de ciclos que varían según los autores. Igualmente, los esquemas de desarrollo de ejecutivos según la administración por objetivo varían conforme a los autores. Más aún, la administración por objetivos presenta una serie de limitaciones al lado de las ventajas que proporciona. Se hace necesaria una cuidadosa apreciación crítica, pues la administración por objetivos no es un remedio para todos los males de la organización. Página 85. La teoría de la burocracia surgió de la teoría general de la administración alrededor de la década de los años de 1940, cuando la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas luchaban entre sí por la conciencia de espacio en la teoría administrativa y entonces ya presentaban señales de obsolescencia para su época. A pesar de que los orígenes de la burocracia se remontan a la antigüedad histórica, la burocracia, el capitalismo y la ciencia moderna constituyen tres formas de racionalidad que surgieron a partir de los cambios religiosos, es decir, del protestantismo. Entre estas tres formas de denominación, la tradicional, la carismática y la burocrática, esta última presenta una aparato administrativo que corresponde a la burocracia. El modelo burocrático de Max Weber fue profundamente estudiado y analizado en todas sus características en el sentido de buscar en él la inspiración para una nueva teoría administrativa. El modelo weberiano ofrecía varias ventajas ya que el éxito de las burocracias en nuestra sociedad se debe a innumerables causas. Con todo, la racionalidad burocrática, la omisión de las personas que participan de las organizaciones y los propios dilemas de la burocracia, anotados por Weber, constituyen problemas que la burocracia no consigue resolver adecuadamente. Página 86. Merton pasó a diagnosticar y caracterizar las disfunciones del modelo burocrático weberiano y notó que, en lugar de la máxima eficiencia, tales disfunciones llevaban a la ineficiencia de la organización. En un estudio, Selznick verificó la interacción entre la burocracia y su ambiente, trayendo a la superficie a la burocracia como un sistema abierto en transacciones ambientales. Igualmente, Goldner verificó que existen diversos grados de burocratización en las organizaciones. Así, el modelo propuesto por Weber pasó a constituir el modelo ideal de burocracia y no el modelo absoluto.
Una cuidadosa apreciación crítica de la burocracia nos lleva a la conclusión de que, a pesar de todas sus limitaciones y restricciones, la burocracia es tal vez una de las mejores alternativas de organización, probablemente muy superior a otras intentadas en el transcurso del siglo XX. Página 87. La teoría estructuralista surgió en la década de los años 1950 como un desdoblamiento de los análisis de los autores orientados hacia la teoría de la burocracia que intentaron conciliar las tesis propuestas por la teoría clásica y por la de las relaciones humanas. Los autores estructuralistas, más orientados hacia la sociología organizacional, buscan interrelacionar las organizaciones con su ambiente externo, que es la sociedad mayor, o sea, la sociedad de organizaciones, caracterizada por la interdependencia entre las organizaciones. De allí un nuevo concepto de organización y un nuevo concepto de hombre, el hombre organizacional, que desempeña papeles concomitantes en diversas organizaciones diferentes. El análisis de las organizaciones desde el punto de vista estructuralista se hace dentro de un enfoque múltiple y globalizante. Tanto la organización formal como la informal deben ser comprendidas en una alusión a la teoría clásica y a la de las relaciones humanas, como también las recompensas y sanciones materiales y sociales deben ser consideradas en el comportamiento de las personas. Todos los diferentes tipos de organizaciones deben ser tomados en cuenta: empresas industriales, comerciales, de servicios, organizaciones de servicios, ejército, iglesia, partidos políticos, universidades, hospitales, etc. Los diferentes niveles jerárquicos deben ser abarcados por el análisis organizacional, como también las relaciones externas de la organización con otras organizaciones. Análisis interorganizacional. Página 88. El análisis organizacional dentro de ese enfoque múltiple y globalizante es extremadamente facilitado con la utilización de tipologías organizacionales, aspecto en el que los estructuralistas son maestros. Etzioni, Blau, Scott sugieren tipologías simples y unidimensionales. Para evaluar mejor la realización de las organizaciones, los objetivos organizacionales representan las interacciones de las organizaciones y su alcance muestra hasta qué punto las organizaciones son eficaces. La teoría estructuralista inaugura los estudios acerca de los ambientes dentro de los concepto de que las organizaciones son sistemas abiertos en constante interacción con su medio ambiente. Hasta entonces la teoría administrativa se había confinado a los estudios de los aspectos internos de la organización dentro de una concepción de sistema cerrado. Se trazan diversos estratos del ambiente, el ambiente general y el ambiente operacional, constituidos de las partes relevantes del ambiente general. Son debidamente definidos. Sin embargo, las organizaciones no funcionan dentro de un mar de rosas. Existen conflictos y dilemas organizacionales que provocan tensiones y antagonismos involucrando aspectos positivos y negativos, pero cuya resolución conduce a la organización, a la innovación y al cambio. La teoría estructuralista es eminentemente crítica y algunas sátiras a la organización, como las de Parkinson, Peter, Thompson y Jay, son comentadas. En una apreciación crítica del estructuralismo dentro de la administración, son sus aspectos positivos y sus profundas restricciones y limitaciones, se concluye que esta es una teoría de transición para la teoría de sistemas. Página 89. La teoría del comportamiento marca la más profunda influencia de las ciencias del comportamiento en la administración. Para muchos representa la aplicación de la psicología organizacional a la administración.
Surgió en 1947 en los Estados Unidos dentro de una fundamentación ampliamente democrática. Página 90. Esta teoría se sustenta en nuevas proposiciones acerca de la motivación humana, principalmente las contribuciones de MacGregor, Maslow y Herzberg. El administrador necesita conocer los mecanismos motivacionales para poder dirigir adecuadamente a las personas. Uno de los temas predilectos de los behavioristas es el que trata de los estilos de la administración. MacGregor traza dos extremos, la teoría X y la teoría Y, mientras que Likert propone cuatro sistemas organizacionales, variando desde un sistema autoritario explotador hasta un sistema participativo grupal eminentemente democrático. Otro aspecto importante de la teoría del comportamiento es el proceso decisorio. Todo individuo es un agente decisor basándose en la información que recibe de su ambiente, procesándola de acuerdo con sus convicciones y asumiendo actitudes, opiniones y puntos de vista en todas las circunstancias. La organización, en este sentido, es vista como un sistema de decisiones donde todos se comportan racionalmente apenas en relación a un conjunto de informaciones que consiguen obtener respecto de sus ambientes, para que los participantes tomen decisiones consecuentes con las de la organización. Esta se vale de una serie de artificios para orientar las decisiones. Página 91. La idea de un agente decisor dentro de una racionalidad limitada por la escasez de información que puede obtener y procesar conduce al concepto de hombre administrativo, que se comporta buscando soluciones satisfactorias y no soluciones óptimas. En las organizaciones existen siempre conflictos entre los objetivos individuales y los objetivos organizacionales. En la medida en que las organizaciones presionan para alcanzar sus objetivos, privan a los individuos de la satisfacción de sus objetivos personales y viceversa. Los autores behavioristas, o sea, del comportamiento, presentan una serie de modelos y proposiciones para evitar los aspectos negativos del tal conflicto. El comportamiento organizacional es el tema preferido por los behavioristas, es decir, los autores del comportamiento. En la teoría administrativa, la reciprocidad entre individuos y organizaciones y sus relaciones de intercambio son importantes para el estudio de las organizaciones. Finalmente, una extensa apreciación crítica respecto de la teoría del comportamiento en la administración como un intento de balance de sus contribuciones frente a sus limitaciones. Página 92. El desarrollo organizacional nació en la década de los años 1960 en función del intenso cambio que se presenta en nuestro mundo y en función de la inadecuación de las estructuras convencionales a las nuevas circunstancias. El desarrollo organizacional tiene su origen en la teoría del comportamiento y en los investigadores que, al final de la teoría de las relaciones humanas, se dedicaron a los estudios de dinámica de grupos y modificación del comportamiento grupal. Al poco tiempo, el desarrollo organizacional fue ampliado su área de actuación hasta que, al abordar la organización como un todo, asumió el enfoque sistémico. En este punto ganó áreas de teoría administrativa. El desarrollo organizacional presenta un concepto dinámico de organización, de cultura organizacional y de cambio organizacional dentro de supuestos bastante avanzados para nuestra práctica administrativa. El proceso del desarrollo organizacional está constituido principalmente por recolección de datos, diagnóstico organizacional y acción de intervención. Página 93. Existe una variedad de modelos de desarrollo organizacional. Algunos se basan en alteraciones estructurales en la organización formal, otros en alteraciones comportamentales
comportamentales en la cultura organizacional, en las relaciones interpersonales e intergrupales, etc., como el desarrollo de equipos, suplemento de información adicional, análisis transaccional, reuniones de confrontación, tratamiento del conflicto integral y laboratorio de sensibilidad. Existen modelos más complejos como el de Blay y Mouton, la rejilla gerencial, es decir, el managerial grip, o de Lawrence y Lorsch, o de Redding, teoría 3D de la eficacia organizacional. Así parezca una moda pasajera dentro de la administración, el desarrollo organizacional es una alternativa democrática y participativa muy interesante para la renovación y revitalización de las organizaciones que no podemos despreciar. Nota aclaratoria. En las últimas 30 páginas aproximadamente la información se deriva del libro 1 de la bibliografía que se menciona al principio. Ahora retomando comentarios de la clase tenemos página 94, desarrollo organizacional. Un compañero de clase que es contador maneja en el sector público su trabajo y comenta que tiene un jefe que puede pensar 5 cosas a la vez, es decir, puede enfocar su pensamiento en 5 asuntos diferentes. Chica de políticas trabaja en un hospital pequeño, proceso de desarrollo organizacional. Cuando se quiere cambiar forma, proceso de desarrollo organizacional. Reacciones ante el ambiente. Proceso receptivo, cambio planificado. Página 95. Exceso de estrés bloquea a las personas. Filosofías administrativas, recortes, más habilidades de la organización, neurología. Es decir, que al aplicar algunos tipos de filosofías administrativas implican recortes de personal en las empresas. Y para tener más habilidades del trabajador en la organización, se necesita un proceso de trabajo de las neuronas, es decir, capacitación o estudios complementarios. Líderes carismáticos, entre ellos podemos citar al Papa, al Peje, a Hugo Chávez, Evo Morales, Fidel Castro, etc. El status quo, estudio de cosas, estado actual. Amigos de Fox, tú a la gente. Círculo vicioso de pobres. Página 96. Al respecto del círculo vicioso de pobres, se comenta que la persona se casa con un pobre. Una mujer o un hombre. Los dos tienen sueldos bajos. Los niños nacen, son pobres. Y el niño pobre tiene estudios bajos, que suelen ser los estudios públicos en un país tercermundista. Y eso obliga a decidir si el niño escoge educación o nutrición, es decir, si estudia o come, lo cual limita mucho sus posibilidades de desarrollo educativo. Página 97. Gente pobre se casa y tiene varias parejas e hijos, es decir, suelen ser promiscuos. En países como México. Liderazgo, teoría, aplicación y desarrollo de habilidades, de Lussier y Assois. Página 98. Contenido, teoría de la organización, jungla de la administración, muchos brotes de ideas, teoría de la administración. Revista Administrare, tiene un número. Página 99.
Archibaldo, destacado investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Esto en relación al año 2006. Teoría organizacional es una teoría sociológica. Elementos para mejorar y operar organizaciones. Prescriptivo, dictar o señalar a organización, cultura y forma de organización. Lourdes Álvarez es de las corrientes nuevas. Es una investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración en los años 2006. Circunstancias definir. En licenciatura la genialidad no trabaja. Página 100. Disponibilidad de tiempos se recortan. Primer seminario de política pública. Fenómenos sociológicos no solo se dan en medio ambiente, sino también en la organización. Teoría de la organización trata de poner los límites. Aktub, egipcio que radica en Canadá y da clase en una universidad canadiense. Esto en los años 2006. Hace crítica a Michael Porter, porque Michael Porter es un ingeniero en aeronáutica. Harvard trabaja con el método de casos. Michael Porter se puso afuera de Harvard, donde da consulta y gana mucho dinero. Igualmente situándonos en el año 2006 y anteriores.